Hola, bienvenido, bienvenida. Estás a punto de ver un mensaje de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje sea lleno de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Te invitamos a quedarte hasta el final. Me toca siempre digo, la noble misión y la responsabilidad de compartir con ustedes una reflexión, un tema, algo que invite y convoque a cuestionar nuestra fe, a hacernos preguntas. De hecho, en la familia, delante me subí ahí a los chiquillos que están online, un saludo a los chiquillos que están en línea por el Zoom. Me preguntaron de qué se va a tratar el tema. Y yo les dije, si soy honesto, tengo más preguntas que certezas en lo que voy a decir. Y en parte está bien, porque el Evangelio nos tiene que llevar a preguntas. A veces nosotros creemos que el Evangelio es como súper rápido, es como el Reels instantáneo, ¿verdad? Dame una respuesta para esto. Y a veces ocupamos a Dios así, como el ChatGPT, ¿verdad? Y queremos que todo sea rápido, que Dios nos dé una palabra para solucionar puntualmente este tema que estoy pasando. Pero no es así, con Dios se requiere una búsqueda. Y en esa búsqueda hay silencios eternos, pero también hay respuesta. Así que con Dios y con el Evangelio no es tan sencillo. No es tan sencillo como que yo hablar la Biblia, ponga el dedo y se me resuelva el problema que estoy teniendo. No, no es fácil. No es fácil. Hay que entrar a la Biblia que tiene un lenguaje antiguo, un contexto antiguo, y hay que traerlo acá y hacer una reflexión. Por eso, amigos míos, cuando ustedes abran su Biblia, dedíquenle ahí un buen tiempo para darle vuelta al asunto. Cuando estaba preparando esta prédica, ¿por dónde parto? Digo yo, eso es lo más difícil de un predicador, ¿por dónde partir? Y yo voy a partir esta prédica por la infancia. Quiero llevarlos a ustedes a su infancia, a su niñez. Entiendo que hay algunos que han tenido la niñez un poquito más difícil que otros. Algunos fuimos regalones, yo en mi niñez fui regalón. Era el menor, era el hombre y el menor. O sea, más regalón no voy a estar. Dos hermanas mayores. Regaloneado por todos lados. Y eso yo descubrí que era extremadamente regalón cuando ahora me fui a vivir solo. Hace 2 años estoy viviendo solo. Y yo dije, estas cosas no están así como porque sí. Mi cama no está hecha así como porque sí. No, tuve que empezar a hacer muchas cosas. Bueno, en nuestra infancia nosotros no nos damos cuenta que hay muchas cosas que están actuando a nuestro favor y nosotros no notamos. Quiero que se sinceren conmigo. Levante la mano a quienes... ¿Dónde quedó el agua que tenía? Santiago, por favor. Levanten la mano a quienes los bañaban cuando chicos. Los bañaban. El papá o la mamá. O la abuela, pero los bañaron. ¿Los bañaban cuando chicos? O levante la mano quien se bañaba solo cuando chico. Independiente total. Oh, muchas gracias. Mi abuela tenía ¿cómo se llama? Artesa. Una artesa así, donde lavaba la loza y la ropa y a mí. Me chantaba ahí adentro, ¿a ustedes le chantaban ahí adentro? Y me bañaban con 2 primos más, caíamos 3. Y ahí nos refregaban. Y quedábamos impeque, así refregados, sin piel, pero impeque. Y eso era un privilegio de la niñez. Era algo que nosotros dábamos por sentado y era como que venía en el paquete de la niñez para algunos. ¿A cuántos de acá, cuando iban a dormir, sus padres, su madre o alguna figura paterna o materna les contó un cuento? ¿Les contaban cuentos? Levante la mano. ¿Santi? Muy bien, Santi. ¿A quiénes? A ver, levante la mano. ¿A quién les contaban cuentos? Eso igual es como más gringo, pero igual pasa. Tú que te criaste en Estados Unidos, lo más probable. Es como medio agringado, pero pasa. ¿A cuántos de ustedes sus papás tenían que prenderle la luz cuando chicos porque no podían quedarse dormidos con la luz apagada? Levante la mano. E incluso algunos no tenían las fuerzas ni la valentía para ellos ir a prender la luz, sino el papá tenía que prender la luz. Nosotros cuando somos pequeños hay muchas cosas que actúan a nuestro favor.
Y siempre hay una figura, a pesar de que muchos a lo mejor no tuvieron un papá o una mamá presente, sí hay una figura paterna o materna, que puede haber sido un tío, una abuela, o alguien que incluso que no es de su familia, que se encarga de hacerle la vida un poquito más sencilla, ¿verdad? Que la niñez se disfrute un poco más, a pesar de que tal vez no había tanto recurso económico, pero había una niñez un poquito más cómoda. Todos de alguna forma crecimos con esto, crecimos apretando el botón del papá o la mamá, y el papá y la mamá estaban, o alguien estaba ahí para nuestra vida. Yo les voy a contar una historia, mi testimonio, mi tristemonio. Mi tristemonio es el siguiente. Yo cuando tenía, a los 26 años, me tocó el difícil proceso de perder a mi papá. Bueno, ustedes ya saben que yo lo he contado en otras predicaciones, mi papá falleció joven, a los 51. Y cuando él falleció yo tenía como 26. Y algo que pasa con la muerte de un ser querido, o cuando dejamos a alguien, o nos toca despedir a alguien que cumple una figura paterna o materna, nos empezamos a dar cuenta de todo lo que la persona hacía por nosotros y nosotros no nos dábamos cuenta. Les doy un ejemplo. En nuestra casa, para el 18 de septiembre, el que hacía el asado era mi papá. Pero yo lo asumí, venía por defecto. Yo sabía que el 18 íbamos a comer asado, ¿y quién lo hacía? Mi papá. Eso ya ni siquiera se pasaba por mi mente. Pero cuando mi papá fallece, al siguiente año, yo me acuerdo, estaba mi hermana, estaba mi mamá. Oye, ¿quién va a hacer el asado? Y ahí yo me di cuenta que en eso pequeño mi papá suplía esa necesidad que ahora, tal vez uno de nosotros, de la familia, iba a tener que suplir. Entonces la ausencia de mi papá me invitó a reflexionar sobre todas las cosas que él hacía por mí y yo no me estaba dando cuenta. Venía por defecto. Entonces tuve que aprender a vivir una nueva realidad con mi papá que se había ido. A lo mejor no iba a hacer todos los asados, pero tuve que aprender a dar vuelta a la carne. A los 24 años, imagínense. Tuve que aprender a lo mejor algunas habilidades de gaffiter. ¿Por qué? Porque antes, ¿quién suplía esa necesidad? Era mi padre, ¿verdad? A lo mejor para ustedes la figura materna. ¿A cuántos de ustedes a lo mejor los bañaron hasta que tenían como 15, 20 años y un día les tocó bañarse solo? Todos nosotros acá pasamos por un momento que con la pérdida de alguien, o cuando ustedes se van de la casa, o cuando dejan de relacionarse con esa figura paterna, se empiezan a dar cuenta de que ahora las cosas, ¿quién las tiene que hacer? Ustedes, nosotros. El padre ya no está. La madre ya no está. Ya no está quien me venga a contar un cuento, porque ya crecí. Tengo 34, algunos 40, 50. ¿Cuántos de ustedes no desearían que vuelva su padre o su madre a contarle esa historia desde pequeño? Pero hay una realidad, que todo cambia y es inevitable el cambio, el devenir, como dirían algunos filósofos antiguos, el constante cambio. Hay un cambio. Hay un cambio, amigos míos, que hemos pasado todos acá en nuestra vida. Que llegó el día que a lo mejor las cosas ya no le correspondían resolver a su papá o a su mamá o a su figura paterna o materna. ¿A quién le correspondía resolver ese asunto? Era a ustedes. Y es difícil. Es difícil porque antes se resolvía así rápido, ¡pum! Y mi vida estaba hecha. Pero llega un momento de la vida en que nosotros tuvimos que empezar a asumir responsabilidades. ¿Saben por qué? Porque crecimos. Simplemente porque ya no somos niños, porque ya somos grandes, porque ya no tenemos ese privilegio de llamar al papá y a la mamá para que me resuelva la vida, para que me solucione un conflicto. Yo ya no puedo llamar a mi mamá para que me solucione un conflicto con el compañero de la pega, imagínense. Mi compañero de la pega llama a mi mamá, ven a buscarme. Yo he visto algunas historias que algunos ponen, mamá, ven a retirarme.
Tienes como 40 años. Le han puesto, yo he visto que varios han puesto eso en sus pegas, porque yo los sigo en Instagram. Mamá, ven a buscarme. Pero eso refleja algo. Refleja que todavía inconscientemente recordamos o anhelamos aquella época donde apretábamos el botón y aparecía el papá, la mamá a resolver las cosas. La vida cambia, crecemos y ya no están ahí. Mi papá ya no puede hacerme el asado. Yo tuve que aprender a hacer asado hasta por ahí nomás, pero tuve que aprender. Mi mamá está viva, pero ella ya yo no la puedo llamar y decir, mamá, ven a bañarme. A no ser que yo creo que ella lo haría si yo me encontrara así como medio incapacitado para hacerlo, lo haría. Pero en la vida cotidiana ya no. He tenido que aprender a vivir sin ella y sin él. Yo me fui a vivir, hace 2 años me fui a vivir solo. Y he tenido que aprender a vivir sin mi madre y sin mi padre. ¿Saben por qué? Porque así es la vida. A todos los que son papás y mamás, les encantaría estar siempre para su hijo. Pasarle un botón al hijo y que el hijo apriete el botón, ¡pum! Y ustedes estar. De hecho, ahora hay un sistema que conocí hace poco, que como que los niños tienen un reloj, así, y lo apretan, y al papá se le activa como una alarma, como un SOS. ¿Lo han cachado, no? Es súper bueno, ¿sí? Porque como que no es un celular, es como un reloj. Hay que tener plata para eso, pero... ¿No? ¿No tan caro? Lo apretáis, ¡tum! Y al papá se le activa una alarma de que el hijo necesita ayuda o algo está pasando. Y es re bueno. Pasando el dato. Pero ¿a cuánto nos gustaría tener eso? Ahora. La verdad, amigos, es que todo cambia. Y eso, a veces nosotros nos equivocamos al pensar que eso es trágico. El cambio no es trágico. El cambio es la realidad. El cambio no es malo. Que la vida cambie no es malo. Es la realidad. Es que estás viviendo la vida. Si hay algo que está cambiando en tu vida, a veces nosotros el cambio lo asociamos automáticamente como sinónimo de algo malo o de algo que no está bien. No, no es que esté bien o no es que esté mal. Simplemente que así es la vida. Que va cambiando. Y tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva realidad. Aprender a adaptarnos a esta nueva forma. Yo tuve que aprender a adaptarme, y me imagino que muchos acá han tenido que aprender a adaptarse a vivir sin sus padres. ¿O no? Porque su papá ha partido, su mamá ha partido, o ustedes han dejado su casa. Han tenido que aprender a vivir en esta nueva realidad. Bueno, con Dios... Voy a tomar un sorbito de agua. Sorbito de mate. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Hay un concepto de Dios que creo que todos nosotros acá tenemos. Y nosotros muchas veces nos relacionamos con Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara. Como que si tuviéramos un botón con Dios donde lo apretamos y Dios tiene que venir a resolver mis problemas. Dios se vuelve, como diría un teólogo antiguo, Dietrich Bonhoeffer, mi teólogo favorito. Él dice, el cristiano ha aprendido a vivir un Dios como el Dios tapa agujeros. Así le ponía él, el Dios tapa agujeros. ¿Cuál es el Dios tapa agujeros? Es que si hay algo que está fuera de mi control, ¿qué hago? Llamo a Dios. Y Dios lo resuelve. Si hay algo que no está saliendo bien en mi vida, y ya no hay nadie a quien recurrir, ¿a quién llamo? Llamo a Dios y Él lo resuelve. Es el Dios tapa agujeros, es el genio de la lámpara, que uno puede frotar esa lámpara y Dios, primero, porque es Dios, porque es bueno, porque es omnipotente, porque es omnisciente, incluso sabe lo que me pasa, Él solamente tiene que acudir a mi llamado. Es el Dios tapa agujeros. Es el Dios, es el genio que resuelve mi vida. Imagínense si nosotros actuáramos así con nuestros padres.
Nuestros padres irían, acudirían por amor. Pero ¿saben lo que se preguntarían nuestros papás? ¿Saben cuál sería la conclusión de nuestros padres? A lo mejor no la dirían a nosotros porque nos aman. Pero si yo anduviera llamando a mi mamá todo el rato para que me resuelva los problemas del trabajo, de la vida, mi mamá diría, este no sabe vivir sin mí. Y se cumpliría aquella frase mítica de nuestras madres cuando dicen, cuando yo no esté, cuando yo me muera, ahí te quiero ver. ¿Verdad? Y pareciera que con Dios actuamos igual. Que Dios diga, este me tiene para la paipa, no ha aprendido a asumir una responsabilidad o a enfrentarse a la vida con las herramientas que yo le di, con el amor que le estoy dando. Pero ojo, yo no puedo venir a resolverte toda la vida, porque de eso, así no es nuestra relación. De eso no se trata. Cuando uno va a ver al papá y a la mamá, lo primero que los papás y las mamás se alegran porque uno va a tomar oncecita con ellos, ¿verdad? Oh, me vino a ver. Pero qué triste sería para nuestros padres, a lo mejor, insisto, ellos como nos aman tanto, tal vez no lo dirían a nosotros. Pero en el fondo su padre y su madre, ¿qué sentirían? Él acude a mí solamente cuando le hago falta. Él acude a mí solamente porque tiene una necesidad. Y está bien, por algo son los padres, ¿verdad? Pero qué triste sería que nuestra relación con nuestros padres se tratara solo de eso. De yo, un hombre adulto, formado, con un trabajo, acuda a él o a ella simplemente porque hay algo que se me está escapando de las manos y lo quiero resolver. Es el padre y la madre tapa agujeros. ¿Que va a estar? Sí. Lo más probable es que te va a ayudar. Sí. Te ama con todo su corazón. Pero qué triste que se convirtiera tu entendimiento de paternidad simplemente en eso. Y eso pasa exactamente con Dios. A Dios acudimos porque Él es Dios. Y tiene que ayudarnos. Él lo prometió. Él dijo. Y apretamos el botón cada vez que Dios tenga que venir a tapar un agujero. ¿Saben qué ha pasado con eso? ¿Saben cómo se entiende eso? Es que seguimos siendo y seguimos relacionándonos a Dios como un niño. Y relacionarse con Dios como un niño está bien, porque nos entregamos a Él libremente. Pero hay un momento en la historia de nuestra vida que Dios nos pide y a lo mejor nos va a decir, tienes que aprender a vivir también sin mí. Qué extraño que Dios diga eso, porque ¿cómo Dios puede decir eso? Si Él es Dios. Pero pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Tienes que aprender a vivir incluso sin una respuesta mía, en mi silencio. Porque yo te he dado mucho, demasiado, y te voy a seguir dando, y voy a estar para ti siempre. Pero qué triste sería que nuestra relación se trate solamente que acudes a mí para apretar el botón porque necesitas que alguien te corra la piedra. Quiero que todos vayan a el Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 14. Aquí hay una historia bien bonita que trata un poco de esto. Juan 14, 18. Desde el 15 mejor, vamos a leer. Desde el 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15. ¿Lo tienen? Yo voy a leer la versión TLA, traducción lenguaje actual. Contexto. Jesús se está despidiendo. Jesús se va. Jesús le dice, chao, ya pasé mucho tiempo con ustedes, los amé demasiado, estuve 3 años con ustedes, ahora ustedes aprendan a vivir sin mi presencia, físicamente, ¿verdad? Es lo mismo. Los discípulos están pasando desde la niñez, de cierta forma, a la adultez. Hay que aprender a vivir sin Jesús. Qué loco que una predicación te diga esto. Qué cuático que un pastor un día domingo le diga a la iglesia, aprendan a vivir sin Jesús. Es como todo lo contrario que lo que debería decir un pastor, ¿verdad?
Pero acá vemos una escena súper extraña, porque Jesús de alguna forma se está despidiendo. Yo ya no voy a estar. Yo ya no voy a estar. Aprendan a vivir sin mí. Dice así, 15. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Yo le pediré a Dios, al Padre, que les envíe el Espíritu Santo. Y esto es clave. Esto es clave, como diría mi ley. Esto es clave. ¿Hay ahí algún admirador? Sé que hay uno por ahí. Y les pediré a Dios, el Padre, que envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir el Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. ¿Quién? El Espíritu. Jesús está yendo. Versículo 18 dice, no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. ¿Qué dice su versión? La mía dice, no los voy a dejar solos, sino volveré a estar con ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Aquí hay una dicotomía, aquí hay una paradoja. La paradoja es que pareciera que Jesús se va, pero a la misma vez se queda, ¿o no? ¿Se dieron cuenta de eso, no? Pareciera que Jesús se está yendo, despidiendo, pero a la misma vez le está diciendo, pero no los voy a dejar solos. Pero en definitiva, sí nos estás dejando solos, ¿verdad? Es como, me voy, tengo que ir donde el Padre, pero no los dejaré solos. Pero lo que vas a hacer es dejarnos solos. Y ahí es donde Jesús les dice, vendrá a ustedes el Espíritu y el Espíritu los va a ayudar. Pero amigos míos, acá existe una realidad. Jesús de alguna forma le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que aprender a vivir sin mi presencia física. Tienen que aprender a vivir y enfrentarse a la vida sin la respuesta inmediata que tal vez yo le estaba dando siempre. Tienen que aprender a enfrentar los problemas sin estar yo ahí, ¿verdad? Como tutor, pegándole al otro. ¿Quién te molestó? ¿Quién es? Ese. ¡Ah! Como los papás, ¿verdad? Cuando uno era chico, papá, me está molestando, compañero. ¿Quién es ese? Ya. Papi. No. O le pego al papá, ¿verdad? Le va a pegar al papá de tu amigo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo me voy, no voy a estar acá con ustedes. Y ustedes tienen que aprender a vivir sin mi presencia física instantánea. De alguna forma los discípulos tuvieron que aprender a vivir y enfrentarse a la vida. Y esto es una paradoja, por eso yo digo, tengo más preguntas que respuestas en esta predicación. Pero Jesús les dice, tienen que enfrentarse al mundo con Dios y sin Dios. Conmigo y sinmigo. Y tienen que saber que así es la vida, así es la realidad. Porque si nosotros pensamos y entendemos que nuestra relación con Dios es que Dios va a estar ahí siempre, les digo algo, Dios nos va a decepcionar. Los va a decepcionar. Porque va a haber un momento en que a lo mejor la respuesta no va a estar. Y el silencio, ¿ustedes cómo lo van a tomar? Como el no de Dios, ¿verdad? El silencio, ¿ustedes cómo los va a tomar? Como que Dios no me ama. El silencio, ¿cómo va a estar? Como que Dios ya no se preocupa por mí. Sería ilógico que yo pensara que mi papá venga a hacerme un asado este año. Sería ilógico, ¿verdad? Y sería más ilógico aún que yo cuestionara que mi papá me ama porque no viene a hacer el asado. No puede, porque él ya no está. Pero él me dejó muchas herramientas para enfrentarme al mundo, ¿no? Él me dejó muchas herramientas para poder sobrellevar lo difícil de la vida. De alguna forma Jesús hace esto con sus discípulos. Yo le he dado todo a ustedes lo que necesitan. Ahora vayan y aprendan a vivir conmigo y a la vez sin mí. Y es súper extraño, amigos míos, porque nosotros, el cristiano, tiene que aprender que Dios no es el tapa agujeros.
que Dios no es el genio de la lámpara, que va a estar respondiendo siempre y a todas tus necesidades. Y si Dios no responde, Dios no es poderoso, no es bueno, no es omnipotente. El problema aquí no es Dios. El problema es cómo etiquetamos nosotros a Dios. Nosotros le decimos: Dios, tú eres poderoso, tú eres omnisciente, omnipotente, por lo tanto tienes que estar. Es como que yo le dijera a mamá: mamá, tú eres mi mamá, ¿cómo no vaya a estar? ¿Cómo no vaya a venir a buscar? ¿Cómo no me vas a resolver este problema económico, esta deuda que me emitís, si tú eres mi mamá? Y mi mamá me diría: estás bastante grande ya para andar viniendo cada vez conmigo y yo resolver cada una de tus cosas. Aprende a vivir conmigo y sin mí a la misma vez. Esto, amigos míos, nos va a ayudar a enfrentar la vida y a enfrentar la realidad sabiendo que Dios está con nosotros. Sabiendo que Dios, como decía Juan, nunca nos va a dejar solos. No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Nunca estarán solos. Nunca. Siempre me tendrán en su corazón, con mis palabras, con mi abrazo, con mi presencia. Pero tienen que aprender a enfrentar que la vida y la realidad de repente se vuelve difícil, porque yo no voy a estar ahí para mover la roca. Yo no voy a estar ahí para mover la piedra. ¿Quién tiene que mover la roca y la piedra? Eres tú. Eres tú. Tienes que tú aprender a enfrentarte a esta vida, sabiendo que voy de tu lado, pero ¿quién tiene que ejecutar? ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que pedir perdón y perdonar? ¿Quién tiene que resolver sus problemas? ¿Quién tiene que enfrentar la vida así como venga difícil? Eres tú. ¿Estoy a tu lado? Sí. ¿Estoy contigo? Sí. No te dejaré huérfano. Pero el mundo y la realidad no es sinónimo que cada problema y cada cosa yo lo tengo que sí o sí responder por ti. Porque si se tratara de eso, amigos míos, nos decepcionaríamos rápidamente del concepto que tenemos de Dios. Hay mucha gente, amigos, que se alejan de la fe y se alejan de Dios por esto mismo. Porque han etiquetado con tantos conceptos a Dios, que Dios es capaz de tantas cosas, que lo es, pero es capaz de tantas cosas, que por una cosa que no puede hacer por mí, parece que ya no es Dios. Cuando nuestros papás y nuestras mamás nos dicen que no, siguen siendo nuestros padres y siguen siendo nuestras madres. Simplemente, ¿qué quieren ellos? Que aprendamos a vivir y enfrentarnos la vida como adultos. Como adultos. ¿Siguen amándonos? Sí. ¿Va a seguir habiendo una mesa con comida a esperarnos? Sí. Pero ellos quieren, y yo creo que todos los que son padres aquí también quieren, que algún día su hijo tenga todas las herramientas y aprenda a vivir el mundo, ¿verdad? Con todo lo que ustedes le dieron. Con todo el amor que ustedes han sembrado. A veces, estas predicaciones, como que dicen, uno queda así como medio con el corazón apretado porque dice: chuta, a lo mejor entonces me vendieron mal, me estafaron. Me estafaron porque se supone que en las iglesias dicen: Dios va a resolver todos tus problemas, Dios va a resolver todo lo que hay en tu corazón, Dios va a venir y va a mover toda esa gran dificultad. El tema es que eso es una mentira. No porque Dios no pueda y no quiera hacerlo, sino porque tenemos que aprender a vivir una nueva realidad con Dios. Ya no es el Dios tapagujeros de niño, sino tenemos que aprender a vincularnos con este Dios que está, pero también nos invita a vivir esta vida dura, difícil. Tengo más preguntas que respuestas en esta predicación, pero mi oración es la siguiente, y fue la oración de Jesús. Señor, sé que no estoy solo, sé que tú nunca me has dejado, sé que no soy un huérfano, sé que tú eres un Padre bueno que me ama y puedo acudir a ti siempre, pero ayúdame a crecer y a enfrentar la vida y la realidad honrándote a ti,
viviendo mis procesos y sabiendo que si tú no me respondes, no significa que tú no me amas. Sabiendo que si tú no acudes a mí, no significa que tu amor terminó. Sabiendo que si tú no me respondes, no significa que tú me ames menos. Significa que tengo que aprender a vivir contigo y sin ti también. Qué difícil, ¿o no? Yo creo que todos aquí nos vamos a ir para la casa así como, ¿qué onda esto? Está complicado. Está complicado de vivir con Dios y a la misma vez sin Dios en los procesos difíciles. Pero cada uno cuando pase por ese proceso y descubra que Dios está ahí, sosteniendo su decisión, sosteniendo su dolor, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, creo que mi relación con Dios ya no es el Dios tapa agujeros. Dios ya no es el genio de la lámpara, simplemente es un Padre bueno. Y como Padre quiere verme crecer, madurar, ser fiel a su legado, a su amor. Hay un texto, y para ir ya terminando, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde. Hay un texto en Corintios. Vamos a Corintios capítulo 13, versículo 11. Con esto terminamos. Primera de Corintios 13, 11. Muy bien, muy bien. Ahí hay uno que sabe. Primera o segunda de Corintios me dijo. Bien. Primera de Corintios 13, 11. Dice así. Y este es el texto que quiero que vayan y se lo vayan cuestionando y lo mastiquen. Sé que algunos a lo mejor piensan esta prédica está difícil, no le caché mucho al coto. Pero esa es la idea de la prédica. De hecho, Jesús cuando daba sus parábolas, la mitad queda colgado. ¿Qué habrá querido decir? Por eso yo dije al inicio, nosotros estamos acostumbrados a la prédica instantánea. Que me dé la respuesta. ¿Tengo este problema? Esta es la solución. Y la prédica no es así. Tiene que invitarte a la reflexión. Dice así, 1 Corintios 11 del 13. 1 Corintios 13, 11. Dice así. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, hay una realidad que cambió. No es buena ni mala, sino un cambio. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí esto es clave, de nuevo, como diría citando a Milei. Y ahora permanece la fe, ¿qué cosa? La esperanza, ¿y qué más? El amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Lo que te va a sostener en este cambio de niñez a adultez en tu relación con Dios es el amor. Dios, tú me amas. Soy un hijo amado. Y como un hijo amado, tengo que aprender a vivir la vida en tu amor. Y ese amor no significa que voy a tocar el botón todo el rato y nuestra relación va a ser así. Tocando el botón, tú vienes, me respondes. Toco el botón, tú vienes, me respondes. Froto la lámpara, tú sales, me respondes. Porque eso no es amor, es obsesión. Lo que tú sientes se llama obsesión. Eso no es amor. El amor es libertad. Es la capacidad de decir, no tengo que estar al lado tuyo para que tú sepas que yo soy fiel al amor que te he prometido, que te doy. No se trata de la corporalidad, se trata de saber que Él está amándonos, incluso en los momentos difíciles, incluso en la muerte. Él nos está amando. Enfrentar la vida de esta forma. Nos va a sostener su amor, no su respuesta rápida a un problema que quiero salir rápido. ¿Amén? Amén. Oremos. Ahí en su asiento oremos. Y quiero que en esta oración, amigos míos, pensemos en lo que hemos estado pasando, viviendo. Si hay alguien que está viviendo una situación difícil, les invito a reflexionar, decir, Señor, ¿cómo puedo yo enfrentar esto sabiendo que soy amado,
sabiendo que tú me amas, pero sabiendo tal vez que mi expectativa es la que me hace pensar que tú no me amas. Mi ilusión a lo mejor me hace pensar que tú no me amas. O esperando una respuesta que a lo mejor no ha llegado ni llegará, me hace pensar que tú no me amas. Ayúdame a enfrentar esta realidad nueva, no buena ni mala, sino nueva, confiando en tu amor. Amén. Gracias, Señor, te doy por esta tarde ya que tú nos regalas. Señor, hay momentos en la vida que tú nos enseñas a caminar solitos, a caminar solos. Ayúdanos a entrar a una nueva relación contigo sabiendo de que tú estás y a la vez tampoco estás. Ayúdanos, Señor, a masticar eso, a digerirlo. Es difícil, porque siempre nos dijeron de que tú ibas a estar para todo lo que necesitemos. Sí, Señor. Lo creo. Pero también tú quieres que nosotros enfrentemos la vida con todo lo que tú nos has dado con tu evangelio. Ayúdanos a perdonar, a pedir perdón, a remediar las cosas que hemos hecho. Y en tu silencio y en esa falta de respuesta, no ver una falta de amor, sino una nueva realidad que tú nos enseñas a vivir. Gracias, Señor, porque tu promesa es: no los dejaré solos. Y así como yo sé que mi Padre me acompaña con sus palabras, su legado, incluso me parezco mucho a mi Padre ya que estoy más grande. Sé que su amor está conmigo, pero sé que Él no me está solucionando todos los problemas de la vida. Así también ayúdanos, Señor, a enfrentar este mundo con tu amor, con todo lo que nos has dado, pero también aprender a caminar solos por esta vida, confiando en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, amigos míos.